Muy buenos días de nuevo, queridos hermanos. Una semana más. Y vamos a continuar con la cuarta parte y la penúltima. La cuarta parte de nuestro tema acerca de las razones de una sola derrota. Los que estáis siguiendo estos vídeos sabéis que estamos en el libro de Josué, capítulo 7. Ya no leeremos la lectura porque ya la hemos leído varias veces. Simplemente recordaré de las 5 cosas que a la postre fueron determinantes para que se produjera aquella derrota. Recordaré las 3 que ya hemos visto. Lo primero que hemos visto es que allí había un pecado oculto. Josué lo desconocía, pero había un pecado oculto. Dios sí que lo conocía, y a Dios no se le pasa nada por alto. Lo segundo que vimos es que actuaron por su propia cuenta, es decir, en sus propias fuerzas. No aguardaron para nada la orden de Dios, como sí lo habían hecho anteriormente. Y la tercera cosa que fue determinante fue infravalorar al enemigo. Y ahora vamos a ver nuestra cuarta cosa, que viene a ser como un contraste, o si queréis un complemento de la tercera cosa. Si allí infravaloraron al enemigo, ahora vamos a ver que en la misma medida sobreestimaron su valía personal. Es decir, vemos aquí un pecado de prepotencia espiritual. Versículo 3 del capítulo 7 de Jueces. Han ido a reconocer la tierra, vuelven ahora y le dicen a Josué lo siguiente. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Como decimos coloquialmente ahora en nuestro lenguaje, son pocos y cobardes. Bueno, yo no sé si eran cobardes. Parece ser que no eran muy cobardes, ¿eh? Por la tunda que les dieron, creo que no eran muy cobardes. Pero quedémonos con la frase de ellos. No subas, que no suba mucha gente, porque son pocos. Aquí vemos la antítesis, como decíamos antes, del infravalorar al enemigo. Antes lo infravaloraron y ahora ellos se vienen arriba. Un poquitín aquí al pueblo le ocurrió como aquel joven rico que fue al encuentro del Señor Jesús, Mateo capítulo 10 y otras porciones más. Aparentemente era un joven, un día hablaremos en detalle de este encuentro. Aparentemente era un joven que tenía un cierto interés por alcanzar la vida eterna. Y con esta pregunta se acerca al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo comienza respondiéndole: pues mira, tú que eres un maestro de la ley, porque era un hombre importante, judío además, los mandamientos sabes. Si tú quieres alcanzar la vida eterna, cumple con los mandamientos y ya está, ya está. Y empieza a citarle varios mandamientos. Y el joven, para sorpresa de todos, le responde al Señor: ¿esto que tú me pides que guarde? Resulta que yo ya lo he guardado desde mi juventud. Pero es que además, anteriormente, cuando se presenta ante el Señor Jesús, no lo reconoce como el Hijo de Dios, lo reconoce como un maestro,
como un maestro más, tal vez el mejor de todos, y le llama maestro bueno, es decir, empequeñeció, redujo la persona del Señor Jesucristo a la de un simple maestro, aunque fuera el mejor de todos. Y al mismo tiempo que redujo la persona del Señor Jesús, pues iba a decir irónicamente, lo compensó con su propia persona. En su propia persona, él aumentó. En la persona del Señor Jesucristo la redujo. Oh, esto que me mandas guardar, yo ya lo he guardado desde mi juventud. No robes, no mates, no adulteres, no digas esto, no digas lo otro. Yo ya lo he guardado. Pues un poquitín les pasó aquí, valga el ejemplo. Un poquitín les pasó aquí a este pueblo como le pasó a ese joven rico. Y es que por un lado vimos la semana pasada, infravalorado al enemigo, y por otro lado, ellos se habían valorado más de la cuenta. Por supuesto que aquí hay una falsa confianza en ellos. Dice el Señor en Zacarías, capítulo 4 y versículo 6, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. El Señor le dice a su pueblo, si no vais a ganar con espada, no vais a ganar con mucho ejército, voy a ser yo que os tengo que dar la victoria. Ha de ser con mi espíritu. Me viene ahora a la memoria la primera de las interrupciones, ya veremos cuántas hago. Me viene ahora a la memoria las palabras del apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios capítulo 1, ya muy sobre el final del capítulo 1, dice, porque no sois muchos nobles, ni muchos poderosos, ni muchos, por favor, ¿de dónde os ha elegido el Señor? Pero si no erais nadie. Lo necio del mundo, como sois vosotros, ha elegido Dios para avergonzar a los sabios y a lo fuerte. Y es que Dios lleva adelante su obra a través de las personas sencillas. Claro, si los apóstoles hubieran sido grandes eminencias y ahora los predicadores fuéramos doctor honoris causa o premio Nobel de no sé qué sitio, pues a lo mejor la gente cuando les presentamos el Evangelio dirían, buf, este sabe mucho, este tiene mucha letanía, este me va a envolver con sus argumentos. Pero el Señor escoge. También hay gente de esta, que no piense que solamente nos ha elegido a los parias de la sociedad. También hay gente muy importante, pero normalmente la obra de Dios se lleva a través de personas sencillas y humildes, a veces con pocos recursos mentales, quiero decir en cuanto a universidades, etcétera, etcétera, que nadie piense que están mal de la mente. Sí. No con espada ni con ejército, dice el Señor, con mi espíritu. Si repasamos la historia reciente, veremos que cuando Dios les dice en el capítulo 1 y capítulo 3 de este mismo libro de Josué que pasen el Jordán, Dios allí obró. Le dejaron obrar a Dios. Aquí no le estaban dejando obrar, allí sí. Podéis verlo en Josué 1:11 y 3:5. Igualmente cuando en la conquista anterior, la toma de Jericó, lo podéis ver en Jueces 6:2, 6:16 y 6:20. Y volvemos a ver otra vez a Dios obrando. Dios le dice, esto haréis, y ellos obedecen. Esto haréis, y ellos obedecen. ¿Pero qué ocurre ahora? Pues que ahora ni tuvieron en cuenta, en primer lugar, que las victorias de ayer no nos sirven para hoy. No penséis que porque Jericó y sus muros se han venido abajo y esto ha sido una gran victoria, podéis dormiros en los laureles y eso ya os sirve. No. Las victorias que hayamos conseguido ayer, démosle gracias al Señor. Pero hoy es un nuevo día. Y como decimos aquí en Cataluña, no nos arrepenchemos. No nos arrepenchemos en lo que hicimos ayer porque vamos por mal camino. El Señor Jesús diría, baste a cada día su propio mal.
Esto fue lo primero, pero es que en segundo lugar, tampoco en los dos logros anteriores vemos que no dependieron de ninguna estrategia humana, solamente de lo que Dios le decía, ni de ninguna fuerza, únicamente dependían de la comunión que tenían con Dios y de su obediencia. Una pequeña aplicación. Queridos hermanos, personalmente pienso, es una opinión que tengo, muy personal, pero que la he contrastado y comparado con muchos ejemplos de las Sagradas Escrituras. No es una opinión gratuita. Personalmente pienso que probablemente no haya momento más peligroso en nuestra carrera cristiana que el momento posterior a una gran victoria. Sí. Los humanos, y los creyentes no dejamos de ser humanos, acostumbramos a reaccionar de esta manera. Y esto lo vemos en todo, como luego veremos ya. Lo vemos en el mundo del deporte, en el mundo de la música, en todos los mundos. Os lo voy a ilustrar esto. En Mateo capítulo 16, versículos 16 al 23, no voy a leer, es una porción conocida. El Señor Jesús quiere saber qué opinión tenían las gentes acerca de él. Y les pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y empiezan a contestar, pues unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres, me parece que Jeremías o alguno de los profetas. Por ahí va la respuesta. Y luego Jesús les dice, ¿y vosotros? Después del tiempo que estáis conmigo, ¿a qué conclusión habéis llegado? ¿Quién decís que soy yo? Y ahí sale el apóstol San Pedro, como siempre, tomando la iniciativa y con una declaración de fe, iba a decir que la hemos de puntuar con un 10, yo diría con un 12 o con un 13. Eso es una maravilla. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro. Esto que tú acabas de confesar no ha podido venir de ninguna mente humana. Esto te lo ha revelado alguien de arriba. ¡Ay! Al verse el Señor Jesús descubierto ya como el Mesías, a continuación se encarga de frenarlos un poco, de rebajarles las expectativas que tenían en torno a él, y empieza a predicarles y a anticiparles que le es necesario ir a Jerusalén y que lo cojan y que lo maten y que lo crucifiquen, para que ellos no empiecen por ahí a decir, ya tenemos aquí al Mesías, nos va a liberar de los romanos, los va a derrotar, vendrá con la espada, etcétera, etcétera. No, tranquilos, tranquilos, no os vayáis ahora demasiado arriba, que sepáis que me espera esto, no me espera ninguna batalla de las que ellos por error pensaban. Y el apóstol San Pedro, que ha tenido la lucidez de reconocerle, aquí mete la pata. En ninguna manera te acontezca esto, Señor. ¿Cómo vamos a permitir esto? Y el Señor, que acaba de alabarle y ponderarle, al momento le dice, apártate de mí, Satanás. Estás obrando y estás actuando y estás hablando por boca de Satanás. Si anteriormente lo has hecho porque mi Padre te lo ha revelado, ahora es Satanás el que pone esto. Me eres tropiezo, por favor. Ay, Pedro se lo había creído demasiado, como tantas veces nos ocurre a nosotros. Personalmente pienso que probablemente no haya momento más peligroso en nuestra carrera cristiana que el momento posterior a una gran victoria espiritual. Es muy fácil, queridos hermanos, que pensemos que porque hemos conseguido la victoria una vez, pues resulta que a partir de ahí Dios nos ha impartido de un nuevo poder que nos va a llevar de victoria en victoria y sin ningún tipo de esfuerzo alguno. Como decíamos en vídeos atrás, sin bajar del autocar. Por favor, un poquitín como hicieron estos que fueron, son 2 o 3 mil, no canses a todo el pueblo. El apóstol San Pablo, en medio de
de un contratiempo en su cuerpo físico, donde habla de un aguijón que tenía en su carne y que incluso le había rogado al Señor hasta creo que por 3 veces que se lo quitara, y el Señor le había dicho no, no te lo voy a quitar, pero te voy a dar mi gracia para que convivas con él. Él entonces declara, porque cuando soy débil, es decir, cuando yo me siento débil, entonces soy fuerte. Os tengo que decir una interioridad mía. Yo hace ya algún tiempo que he hecho de este versículo el lema de mi vida. Tengo bastantes patologías que ya conocéis, pero me refugio en este ejemplo del apóstol San Pablo. Y cuando soy débil y tengo esto y varias operaciones pendientes y lo otro y lo demás allá, incluido el cáncer, etcétera, etcétera, es cuando me siento fuerte. Porque me echo en los brazos del Señor y le digo, Señor, tú ya ves lo que es mi cuerpo, pero tú dame la gracia suficiente para que no te niegue nunca y para que siga dando testimonio en la medida de mis posibilidades. Es un texto favorito mío, porque cuando soy débil, dice Pablo, cuando me siento débil, al echarme en tus brazos, Señor, entonces soy fuerte. El apóstol San Pablo volverá a ser muy realista en cuanto a esto que estamos diciendo. Él, en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 16 dirá, y para estas cosas de las que estoy hablando, ¿quién es suficiente? O dirá escribiendo también a los mismos Corintios, 1 Corintios 4, 7, dice, porque ¿quién te distingue? Le dice a los corintios, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Pero si todo lo que tienes de bueno te lo ha dado Dios. Y él ya presupone que ellos van a responder, no, por nosotros no tenemos nada, todo viene de Dios. Y continúa diciendo, pues bueno, si lo recibiste y aceptas de que no es tuyo, que es de Dios, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y finalmente, escribiendo a los Romanos, capítulo 12 y versículo 3, exclama, digo a cada cual que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pero tú, ¿qué te has pensado que eres, querido hermano? Yo, ¿qué me he pensado que soy? Puedo tener dones, puedo tener la misericordia, puedo tener todo lo que sea. Y ojalá que tuviera muchas de estas cosas. Pero esto no nace de nosotros. Esto es algo que nos lo ha dado el Señor por medio de su Santo Espíritu y de acomodar nuestra vida a sus demandas. Isaías, el profeta Isaías insistirá en la misma verdad. Otro texto que me gusta mucho. Isaías 51, versículo 1. Hace un llamamiento a aquel pueblo, el pueblo de Dios, y les dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. La cantera de la que nos arrancó el Señor era una cantera mundana, podrida, era una ruina, pero el Señor con su gracia y con su mano fuerte nos arrancó y, como dicen muchos salmos, nos puso arriba sobre la peña. Pero ahora no nos tenemos que pensar que esto ya es cosa nuestra. No, hombre, no. Continuamente, queridos hermanos, tenemos que echar la mirada para atrás y reconocer de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros? Estaríamos a la perdición como el resto de personas que no han aceptado al Señor. David esto lo tenía muy claro. En el Salmo 124, él dice, si no hubiera sido por el Señor. Me gusta esta traducción, no es la nuestra de Reina Valera. Es una traducción de una versión católica, pero muy correcta, por supuesto. Nuestra versión creo que dice esta, a no haber estado el Señor con nosotros. Ya es buena, pero a mí me gusta esta otra. Si no hubiera sido por el Señor. Y empieza a presentar varias situaciones donde a no haber sido porque el Señor
tiró de él, bueno, se lo hubieran comido, bueno, hubiera dejado de existir ya. Y él va repasando todo esto y se va viniendo arriba. Claro, yo que soy bastante sentimental, me gusta mucho esta traducción porque recuerdo el famoso corito nuestro: si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor. Se canta en las escuelas dominicales de las iglesias: mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Eso lo dice el coro. La estrofa creo que dice: yo tengo un barco que navega por la mar, yo tengo un barco que Jesús es el capitán, los marineros somos nosotros, etcétera, etcétera. Si no hubiera sido por el Señor. ¿Dónde estaría yo ahora? No lo sé, no lo sé, pero estaría, a no ser que estuviera ya muerto, en cualquier lugar, menos en los caminos del Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Una aplicación, queridos hermanos, tanto para ellos, para los de Josué 7, como para nosotros. Tengamos mucho cuidado con la prepotencia espiritual, que esto es un peligro muy grande, del que muchas veces no somos capaces de darnos cuenta. Oh, la fe que habían tenido al cruzar el Jordán, la fe que acababan de tener al conquistar Jericó. Sí, pero cuidado, cuidado. La fe no es una vez y para siempre. La fe comenzamos a tenerla cuando nos convertimos, cuando acudimos al Señor y le dijimos: Señor, sálvame, que perezco. Pero ahí no se ha terminado la vida de fe. La fe tiene que renovarse cada día. No es una vez y para siempre. El sacrificio de Jesucristo sí que fue una vez y para siempre. Dirá Hebreos 9:26. Por lo cual puede, y se presentó una vez y para siempre. Se presentó el Señor Jesucristo una vez y para siempre para quitar de en medio el pecado. Esto sí que es una vez y para siempre. Y la salvación de nuestra alma también es una vez y para siempre. Dice en Hebreos también 7:25, por lo cual puede, antes me había pasado un poco la línea, por lo cual, dice, Dios puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por el Señor Jesucristo, se acercan al Padre. Esto es una vez y para siempre, claro que sí, pero la fe no, la fe no. La fe ha de ser diaria, ha de ser diaria. Viene a mi mente ahora las órdenes que Dios les dio en el capítulo 6 para conquistar Jericó. Dice: tendréis que ejercer la fe cada día, 7 vueltas, 7 días. Y dice ahí el texto bíblico que el día primero la depositaron, pero luego el día segundo tuvieron que volver a depositarla y así sucesivamente hasta el 7º. No se le ocurrió a nadie decir: bueno, como ya lo hemos hecho un día, ya con esto sirve para todo. Ni mucho menos. Y fue cuando acabaron de dar la última vuelta que aquello se vino abajo. Dicho de otra manera, querido hermano y querida hermana, la fe de ayer, y gloria a Dios por la fe que depositaste en el Señor ayer, pero ten en cuenta que la fe de ayer no te sirve para hoy. No te sirve para hoy, ni a ti ni a mí. Tristemente, esa fe de cuando pasaron el Jordán, Josué 3:5, esa fe de cuando conquistaron Jericó, Josué 6:20, no la vemos aquí ahora cuando quieren conquistar la ciudad de Ai. Ha desaparecido, no está por ningún lugar. Se habían dormido en los laureles. Se habían dormido en los laureles. Ahí tenemos muchas veces a un campeón del mundo de boxeo, pero luego se lo ha creído. Y luego ha puesto su título en juego. Y en lugar de entrenarse debidamente y hacer guantes, como se dice, ha dicho: ¡buah!
con este acabo yo en el primer asalto. Y le han dado una paliza que le han hecho un cao, cuando él era mejor que el otro, pero claro, se había dormido en los laureles. Y lo mismo podríamos decir del ciclismo, o un buen puesto de trabajo que tengamos, o del fútbol. Muchas veces nos lo creemos, pensamos que ya es que somos los mejores y no nos disciplinamos. Y cuando llega el momento de la prueba y de la verdad, nada de nada. ¡Ay, nuestro inolvidable José Grau! Este sí que era un teólogo de verdad. Yo soy un aprendiz de él, un poquitín en tono de burla, con eso de que vengo del catolicismo. Muchas veces digo, yo soy el monaguillo de este. Pues bien, yo podría decir soy el monaguillo de José Grau y de su esposa María, que los visitaba ahí en la calle Murcia. Creo que es Murcia 33, ahí en Las Navas o en la Sagrera. ¡Ay, qué graciosa era ella! Él era más serio, pero María era muy graciosa. Pues bien, él era serio pero irónico, ¿eh? Era muy irónico, muy chistoso. Y una vez publicó un artículo, literalmente como os voy a decir yo. El título era "El alma en el armario". La hemos guardado el alma pero no decía armario, decía armario, alma y armario. Y nuestra fe en un apartamento. Es cuando salió la moda esta de los apartamentos, irnos los fines de semana y comprar el terreno y luego venía toda la familia y tal, y la iglesia, bueno, la iglesia está donde sea. Y él denunció todo esto, hablo ya de hace 50 o 60 años atrás, y el artículo que aún lo tengo por ahí se titulaba "El alma en el armario". Ya la hemos guardado. Y nuestra fe en un apartamento. Tenemos que terminar ya, queridos hermanos. Una advertencia final. El hombre de Dios, por lo menos el hombre de Dios que se ha propuesto vivir su vida espiritual muy cerca del Señor, es decir, en las alturas, debe dejar de vivir al amparo del valle. Y al estar en las alturas, él está más expuesto a esas cumbres donde las tormentas huracanadas azotarán con mucha más furia. Si él se refugia en el valle, todas esas tormentas y vendavales pasarán por encima. Pero si él se va más arriba, más cerca de Dios y se pone en las alturas, se lo va a llevar todo. Todo lo malo, naturalmente, ¿verdad que sí? Pero eso sí, hay que decirlo todo. No hemos de olvidar que cuando los vientos son más fuertes, como ocurre en las alturas cerca de Dios, cuando los vientos son más huracanados, las raíces, nuestras raíces, crecen más profundas. O se nos arranca y se nos lleva el viento, y la gracia del Señor no va a permitir esto, o ese tipo de vientos contribuye a que nuestras raíces se afiancen más en el terreno y sean mucho más fuertes. Ahí tenemos a Abraham, ahí tenemos a Moisés, ahí tenemos a José, ahí tenemos al apóstol San Pablo. Todos estos personajes fueron probados, muy probados por Dios, pero lejos de desistir en su cometido, sus raíces cada vez fueron más profundas. Y ya hemos terminado y quedamos a las puertas del último vídeo, que la semana que viene grabaré y que será el 5.º vídeo. Que Dios nos bendiga mucho. Hasta la próxima semana.